¿Te has detenido a pensar en lo única que es la Biblia? Además de ser una guía espiritual, también es un documento histórico que ha atravesado generaciones, culturas e idiomas. Pero, ¿y si te dijera que en algunas de las versiones más modernas que tenemos hoy podrían faltar versículos? Así es, algunos pasajes que existían en versiones más antiguas simplemente no aparecen en muchas traducciones actuales. Y esto plantea preguntas importantes acerca de cómo se ha preservado la Biblia a lo largo de los siglos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Fue un error? ¿Fue intencional? Y lo más importante, ¿qué significa eso para nuestra fe y práctica espiritual? Un ejemplo emblemático de esta situación es Mateo 17:21. En la versión King James, este versículo nos dice: pero este género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Es un pasaje profundo que destaca la importancia de estas disciplinas espirituales en la vida cristiana. Sin embargo, si abres traducciones modernas como la Nueva Versión Internacional, NBI, o la English Standard Version, ESV, notarás que simplemente no está ahí. En su lugar, aparece una nota al pie mencionando que algunos manuscritos no incluyen este versículo. Este hecho intrigante suscita varias preguntas. ¿Qué pasó con el texto? ¿Cómo podemos confiar en la Biblia si partes de ella varían entre traducciones? Antes de ahondar en estas cuestiones, es importante señalar que la Biblia es mucho más que un simple texto histórico o religioso. Es la base de la fe cristiana, una colección de libros que relatan la creación del mundo, la caída de la humanidad, la redención a través de Jesucristo y la promesa de un futuro eterno con Dios. A lo largo de los siglos ha sido traducida, copiada y difundida por incontables manos, cada una desempeñando un papel fundamental en la preservación de este mensaje. Pero junto con esta transmisión surge también la cuestión de la precisión. Durante el proceso de copia manual de los manuscritos bíblicos empezaron a aparecer variaciones textuales. Y aquí entra un concepto importante: la crítica textual. Esta área de estudio se dedica a analizar los manuscritos antiguos para determinar lo que los escritores bíblicos realmente registraron. Es un trabajo minucioso y en ocasiones controvertido que busca resolver discrepancias como la ausencia de Mateo 17:21 en algunas traducciones modernas. Para entender mejor esta cuestión, necesitamos retroceder en el tiempo. La versión King James, publicada por primera vez en 1611, se basó en un conjunto específico de manuscritos griegos conocidos como el Textus Receptus. Dichos manuscritos incluían Mateo 17:21. Sin embargo, siglos después, en el siglo XIX, los estudiosos descubrieron manuscritos aún más antiguos, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que datan del siglo IV. Curiosamente, estos manuscritos no contenían el versículo. Esto generó un debate sobre cuál versión era más fiel al texto original. Algunos estudiosos argumentan que Mateo 17:21 podría haber sido una adición posterior hecha por escribas para enfatizar la importancia del ayuno y la oración. Otros creen que el versículo estaba presente en el texto original, pero fue omitido accidentalmente en manuscritos más antiguos. Independientemente de la explicación, el hecho es que esta diferencia textual nos desafía a reflexionar sobre cómo la palabra de Dios ha llegado hasta nosotros y qué significa esto para nuestra práctica espiritual. En el caso de Mateo 17:21, el versículo describe una situación específica en la que los discípulos de Jesús no lograron expulsar a un demonio de un niño. Entonces, Jesús explicó que ese tipo de liberación solo sería posible mediante la oración y el ayuno. El mensaje subyacente es claro. Algunas batallas espirituales exigen una dedicación más profunda y una conexión más intensa con Dios.
Pero, ¿qué sucede cuando esta instrucción no está presente en todas las Biblias? ¿Disminuye esto el énfasis en la importancia del ayuno en la vida cristiana? Ahora bien, si te estás preguntando si puedes confiar en la Biblia, debes saber que esa es una cuestión comprensible, pero también es una oportunidad para entender cómo Dios ha preservado su palabra a lo largo de los siglos. La ausencia de Mateo 17:21 en algunas traducciones no significa que el mensaje central de la Biblia se haya visto comprometido. Por el contrario, demuestra el cuidado y la transparencia con que los estudiosos han tratado las Escrituras, garantizando que el texto que tenemos hoy sea lo más cercano posible al original. Además, la práctica del ayuno y la oración no se limita a un solo versículo. La Biblia está repleta de ejemplos que destacan la importancia de estas disciplinas. Jesús ayunó durante 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio público. Los apóstoles oraban y ayunaban con frecuencia mientras buscaban orientación divina. Estos ejemplos dejan claro que la oración y el ayuno son componentes fundamentales de la vida cristiana, independientemente de si Mateo 17:21 está o no presente en tu Biblia. Observando la historia de la transmisión bíblica, resulta impresionante ver cómo Dios utilizó a distintas personas a lo largo de los siglos para preservar su palabra. Escribas dedicaron sus vidas a copiar manuscritos con precisión, muchas veces bajo condiciones extremadamente difíciles. Cuando surgían diferencias textuales, los críticos textuales se esforzaban por evaluar los manuscritos disponibles y determinar cuáles eran los más cercanos al original. Este proceso no disminuye la autoridad de la Biblia. Al contrario, refuerza la fiabilidad de las Escrituras. Si alguna vez has sentido que faltaba algo en tu lectura de la Biblia, debes saber que no estás solo. Es natural tener dudas, especialmente cuando se trata de cuestiones textuales como esta. Pero en lugar de permitir que esas preguntas tambaleen tu fe, úsalas como una invitación a estudiar más profundamente las Escrituras. La búsqueda de la verdad es un viaje que fortalece nuestra conexión con Dios y nos ayuda a comprender su mensaje de una manera más completa. Por último, quiero animarte a profundizar en este tema y a compartir tus descubrimientos con otros. La Biblia es un tesoro que sigue transformando vidas alrededor del mundo, incluso en medio de debates textuales. Ya sea a través de la oración, el ayuno o el estudio de las Escrituras, nuestra búsqueda de Dios nunca será en vano. Aunque algunas personas puedan sorprenderse al descubrir que versículos como Mateo 17:21 están ausentes en ciertas traducciones modernas, esto no reduce la esencia de la Biblia. De hecho, al explorar las razones detrás de estas diferencias, terminamos fortaleciendo nuestro entendimiento y nuestra fe. Es fascinante observar cómo la preservación de las Escrituras a lo largo de la historia es un testimonio del cuidado de Dios por su palabra. Así que continuemos este camino y exploremos otros ejemplos y aspectos de este tema. La cuestión de los versículos ausentes no se limita a Mateo 17:21. Otros versículos como Marcos 16:9-20 y Juan 7:53-8-11 también son tema de debate en la crítica textual. La llamada finalización larga del Evangelio de Marcos, por ejemplo, contiene eventos importantes como la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena y la orden de predicar el Evangelio a toda criatura. No obstante, en algunos de los manuscritos más antiguos y fiables, como el Códice Sinaítico, dicha sección no está presente. ¿Qué implica esto para nuestra comprensión de las Escrituras? Los estudiosos explican que, aunque algunos de estos pasajes pudieran no haber sido parte del texto original, aún reflejan tradiciones y enseñanzas que eran conocidas y valoradas
por la iglesia primitiva. Esto es evidente en el caso de Juan 7:53, 8, 11, que narra la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Aunque este pasaje no aparece en ciertos manuscritos antiguos, su mensaje es coherente con el carácter de Jesús y su enseñanza sobre la misericordia y el perdón. Esta historia ha conmovido profundamente a generaciones de lectores, mostrando la compasión de Cristo y su autoridad para perdonar pecados. Al abordar estas diferencias, es esencial comprender el contexto histórico de la transmisión bíblica. Durante los primeros siglos del cristianismo, los manuscritos se copiaban a mano, una tarea ardua y prolongada. Los escribas dedicaban sus vidas a esta misión, pero, como seres humanos, eran susceptibles a cometer errores. Algunos errores eran accidentales, como omitir una palabra o repetir una línea. Otros, sin embargo, eran intencionales, como añadir notas explicativas o armonizar pasajes para hacerlos más claros para los lectores. Esta práctica no se consideraba una adulteración, sino una forma de preservar la correcta comprensión de las Escrituras. La invención de la imprenta en el siglo XV marcó un hito en la preservación de la Biblia. Con la difusión de las versiones impresas, se hizo más sencillo comparar manuscritos e identificar variaciones textuales. Fue en este periodo que surgieron traducciones como la King James Version, KJV, basada en el Textus Receptus. Aunque esta traducción tuvo un papel crucial en la historia del cristianismo, es importante recordar que se fundamentó en un número limitado de manuscritos disponibles en aquella época. Con el avance de la arqueología y el descubrimiento de manuscritos más antiguos, como el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino, los estudiosos comenzaron a darse cuenta de que ciertos pasajes presentes en el Textus Receptus no aparecían en textos más antiguos. Esto llevó al desarrollo de traducciones modernas que se basan en un conjunto más amplio y confiable de manuscritos. Dichas traducciones, como la Nueva Versión Internacional, NBI, y la New Revised Standard Version, NRSV, buscan ofrecer una representación más precisa del texto original. Ahora bien, quizás te preguntes, si algunos versículos no estaban en el texto original, ¿significa esto que son menos importantes? La respuesta es un rotundo no. Aunque ciertos pasajes hayan sido añadidos más tarde, siguen reflejando verdades espirituales y enseñanzas que están alineadas con el mensaje general de la Biblia. Por ejemplo, la importancia de la oración y el ayuno se reitera en varias partes de las Escrituras, independientemente de que Mateo 17:21 esté o no presente. El apóstol Pablo mencionaba con frecuencia el poder de la oración en sus cartas, animando a los cristianos a orar sin cesar y a interceder unos por otros. Del mismo modo, el ayuno se destaca tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como una práctica espiritual significativa. Desde Moisés, que ayunó 40 días en el monte Sinaí, hasta Jesús, que hizo lo mismo en el desierto, el ayuno se ve como una manera de buscar a Dios con intensidad y humildad. Por lo tanto, la ausencia de un versículo específico en una traducción moderna no debe ser motivo de preocupación o duda acerca de la autenticidad de la Biblia. Al contrario, es una oportunidad para profundizar en nuestro entendimiento de las Escrituras y valorar el trabajo de los estudiosos que se dedican a preservar el texto bíblico con fidelidad. Estos esfuerzos muestran que, aun con las variaciones textuales, el mensaje central de la Biblia permanece intacto e inamovible. Además, es importante recordar que la Biblia no es solo un texto, sino una experiencia viva. Cada vez que la leemos, nos enfrentamos a verdades que nos desafían, nos consuelan y nos transforman.
Cuando estudiamos cuestiones como la crítica textual, nos vemos llevados a una apreciación más profunda de la complejidad y la belleza de la palabra de Dios. En lugar de ver las diferencias como obstáculos, podemos verlas como una oportunidad para crecer en conocimiento y fe. Si te interesa profundizar en este tema, existen numerosos recursos disponibles, desde libros y artículos hasta cursos y conferencias. Muchos estudiosos han dedicado su vida a comprender mejor las Escrituras y compartir sus descubrimientos con el mundo. Al participar en este estudio, podemos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en la Biblia como la palabra viva de Dios. Por último, quiero animarte a seguir buscando a Dios con todo tu corazón, ya sea a través de la oración, el ayuno o el estudio de las Escrituras. Nuestro camino espiritual es un sendero continuo hacia la verdad y la luz. Y recuerda, la Biblia no es solo un libro antiguo, es el mensaje de Dios para nosotros, una fuente inagotable de sabiduría, amor y esperanza. Ahora que comprendemos la complejidad de la transmisión bíblica y la importancia de la crítica textual, profundicemos en el impacto espiritual y práctico de estas cuestiones. El hecho de que versículos como Mateo 17:21 no aparezcan en algunas traducciones modernas no debería ser únicamente motivo de curiosidad intelectual, sino también una invitación para reflexionar sobre cómo aplicamos los principios bíblicos en nuestra vida. Uno de los aspectos más fascinantes de la discusión en torno a Mateo 17:21 es el énfasis en el ayuno y la oración. Estos dos elementos se consideran con frecuencia prácticas esenciales para profundizar nuestra conexión con Dios y enfrentar desafíos espirituales. Aunque el versículo específico pueda estar ausente en algunas traducciones, el tema del ayuno y la oración permea toda la Biblia, dejando claro que estas disciplinas tienen un papel vital en la vida de fe. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos poderosos del ayuno como medio de búsqueda de Dios en tiempos de necesidad. El rey Josafat, al enfrentarse a una amenaza inminente de ejércitos enemigos, convocó a todo el pueblo de Judá a ayunar. 2 Crónicas 23. Este acto de humildad y dependencia de Dios se tradujo en una victoria milagrosa. De la misma manera, la reina Esther pidió al pueblo judío que ayunara durante 3 días antes de interceder ante el rey por su pueblo. Esther 4:16. Estas historias muestran que el ayuno es más que una práctica religiosa, es una demostración de fe y de confianza en la provisión divina. En el Nuevo Testamento, Jesús no solo practicó el ayuno, sino que también enseñó acerca de él. En Mateo 6, 16, 18, instruyó a sus discípulos a ayunar de manera discreta, no para ser vistos por los demás, sino para buscar la aprobación de Dios. Esto nos recuerda que el ayuno no es un ritual vacío, sino una expresión de devoción sincera. Cuando se combina con la oración, el ayuno se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe, discernir la voluntad de Dios y vencer las batallas espirituales. Es interesante observar que, incluso en las traducciones modernas que no incluyen Mateo 17:21, el mensaje sobre el poder del ayuno y la oración sigue siendo claro. Por ejemplo, en Marcos 9:29, que relata la misma historia del niño poseído por un espíritu impuro, Jesús afirma: esta clase no puede salir sino con oración. En algunas traducciones, como la King James, la frase también incluye y ayuno. Esta variación textual no disminuye el valor del pasaje. Al contrario, nos desafía a considerar el papel de ambas prácticas en nuestro caminar espiritual. Cuando pensamos en batallas espirituales, es fácil subestimar la seriedad del asunto. Sin embargo, la Biblia nos recuerda repetidamente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. Efesios 6:12. En este contexto,
La oración y el ayuno se convierten en armas indispensables. Nos ayudan a mantenernos firmes en la fe, a resistir tentaciones y a buscar la dirección de Dios en medio de los desafíos. Además, el ayuno no es solo una práctica individual, también puede ser una expresión comunitaria de fe. En Hechos 13:2-3, vemos a la iglesia de Antioquía ayunando y orando antes de enviar a Pablo y a Bernabé en su misión. Este momento de unión espiritual destacó la importancia de buscar la orientación de Dios como un cuerpo de creyentes. Del mismo modo, en tiempos de crisis o grandes decisiones, el ayuno colectivo puede ser una forma poderosa de alinear los corazones del pueblo de Dios con su voluntad. Pero, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida hoy en día? A menudo, la rutina diaria y las distracciones del mundo moderno nos alejan de las prácticas espirituales más profundas. Sin embargo, el ayuno y la oración siguen siendo tan relevantes ahora como lo fueron en tiempos bíblicos. Nos ayudan a desacelerar, a reconectarnos con Dios y a obtener claridad espiritual en medio del caos. Ya sea enfrentando decisiones difíciles, buscando la liberación de un hábito perjudicial o simplemente deseando crecer en intimidad con Dios, el ayuno y la oración son herramientas poderosas para guiarnos. Es importante recordar que el ayuno no consiste únicamente en abstenerse de alimentos. Puede adoptar diversas formas dependiendo de las circunstancias y necesidades individuales. Algunas personas optan por ayunar de ciertas actividades, como las redes sociales, mientras que otras siguen un ayuno parcial, eliminando ciertos alimentos de su dieta. El objetivo principal no es el acto en sí, sino la motivación interna, una búsqueda intencional de Dios. Al considerar la ausencia de Mateo 17:21 en algunas traducciones, también somos llamados a reflexionar sobre la confianza que depositamos en la palabra de Dios. Aun con variaciones textuales, la esencia de las Escrituras permanece intacta. Esto se evidencia en la consistencia del mensaje bíblico a lo largo de sus 66 libros, escritos por diferentes autores en contextos variados. Esta unidad temática es un testimonio de la inspiración divina que impregna toda la Biblia. La preservación de la Biblia a lo largo de los siglos es un milagro en sí mismo. A pesar de persecuciones, censuras y errores humanos en el proceso de transmisión, la palabra de Dios ha llegado hasta nosotros con integridad. Las diferencias textuales, como hemos visto, no son motivo de duda, sino más bien una razón para maravillarnos de la forma en que Dios ha protegido su mensaje para la humanidad. Y más que eso, nos motivan a estudiar las Escrituras con mayor profundidad y a buscar una comprensión más rica de su mensaje. Por último, es fundamental que usemos estas reflexiones como un catalizador para una fe más viva y práctica. La oración y el ayuno no son únicamente disciplinas antiguas, son medios a través de los cuales podemos conectarnos con Dios a un nivel más profundo. Nos permiten alinear nuestros deseos con los suyos, buscar su orientación en nuestras decisiones y experimentar su poder en nuestra vida. Si aún no has incorporado estas prácticas en tu vida, este es el momento de empezar. Empieza de a poco, tal vez con un período breve de ayuno o con una oración más enfocada. A medida que crezcas en estas disciplinas, verás cómo pueden transformar tu perspectiva, fortalecer tu fe y brindarte claridad espiritual. Y sobre todo, recuerda que a Dios le importa más tu corazón que las prácticas en sí. El ayuno y la oración son medios para un fin, una relación más íntima con el Creador. Después de todo lo que hemos discutido, hay algo profundamente inspirador en la forma en que Dios ha preservado su palabra a lo largo de los siglos, incluso en medio de variaciones textuales y diferencias de manuscritos. Cada versículo de la Biblia
esté presente en todas las traducciones o ausente en algunas, refleja la inmensa riqueza de sabiduría, verdad y amor divino que contiene. Pero más allá de comprender estas cuestiones textuales, la mayor lección que podemos extraer es la de aplicar las enseñanzas de las Escrituras en nuestra vida diaria. Una de las grandes enseñanzas que surgen de pasajes como Mateo 17:21 es la idea de que la oración y el ayuno no son solo herramientas prácticas, sino actos de adoración y sumisión a Dios. Estas prácticas nos enseñan a depender menos de nosotros mismos y más del poder divino. Nos recuerdan que en un mundo lleno de distracciones, nuestra fuerza espiritual proviene de una relación continua y creciente con Dios. Considera las palabras de Jesús en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa búsqueda requiere que pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas y a menudo requiere un esfuerzo consciente para silenciar el ruido que nos rodea. El ayuno, en particular, es una forma poderosa de hacer precisamente eso. Cuando decidimos prescindir de algo que normalmente valoramos, como la comida o ciertas comodidades, estamos declarando nuestra dependencia de Dios y nuestra hambre de su presencia. Al mirar la historia de la Iglesia, vemos cómo el ayuno y la oración han jugado un papel clave en momentos de renovación espiritual y avivamiento. A principios del siglo XVIII, John Wesley, fundador del movimiento metodista, animaba a sus seguidores a ayunar con regularidad, creyendo que esta práctica era esencial para la vida cristiana. Él mismo ayunaba 2 veces por semana, buscando la dirección de Dios y el poder espiritual para liderar el movimiento que transformaría la vida de miles de personas. No obstante, es importante reconocer que el ayuno y la oración no son prácticas mágicas que garanticen resultados inmediatos. No son una forma de manipular a Dios para obtener lo que queremos. Más bien, nos transforman, alineando nuestros deseos y voluntades con los de Él. A medida que oramos y ayunamos, experimentamos una renovación interior que nos capacita para enfrentar desafíos con una fe más fuerte y un corazón más humilde. Incluso en contextos modernos, donde las distracciones tecnológicas y el ajetreo de la vida cotidiana hacen que el silencio espiritual sea más difícil de alcanzar, las disciplinas espirituales siguen siendo un refugio necesario. Un ayuno puede significar no solo abstenerse de alimentos, sino también apartar un tiempo para desconectarse de las redes sociales, la televisión u otras actividades que frecuentemente ocupan nuestro tiempo. El objetivo es crear espacio para oír la voz de Dios y buscar su dirección. Para quienes sienten que estas prácticas son difíciles o desafiantes, es importante recordar que la gracia de Dios es suficiente para capacitarnos. Él no espera perfección de nosotros. Espera un corazón dispuesto. Empieza con pasos pequeños y realistas. Tal vez un ayuno parcial o un tiempo específico de oración concentrada sea un buen punto de partida. A medida que desarrolles estas prácticas, notarás cómo pueden brindar claridad, paz y poder espiritual a tu vida. Además, el poder del ayuno y la oración no se limita a asuntos personales. Estas disciplinas también tienen un impacto significativo en las comunidades de fe. Cuando la Iglesia se une para orar y ayunar por una causa común, somos testigos de cómo Dios actúa de maneras extraordinarias. Ya sea orando por avivamiento, dirección o la sanidad de una nación, hay algo poderoso en la unidad del pueblo de Dios en busca de su intervención. Volviendo a la cuestión inicial sobre los versículos ausentes, como Mateo 17:21, recuerda que la Biblia, en su totalidad, es una obra divina que trasciende las limitaciones humanas.
Dios ha utilizado a hombres y mujeres a lo largo de la historia para preservar su palabra y continúa usando las Escrituras para transformar vidas hoy. No importa qué traducción utilices o qué versión tengas en tus manos, la esencia del mensaje de Dios sigue siendo la misma. Él nos ama, desea una relación con nosotros y nos llama a vivir en santidad y comunión con Él. Al final de todo, nuestra fe no se fundamenta en un solo versículo o pasaje, sino en el Dios vivo que inspiró la Biblia en su totalidad. La oración y el ayuno son solo dos de las muchas maneras en que podemos conectarnos con Él y experimentar su presencia transformadora. Por lo tanto, no permitas que cuestiones textuales o debates académicos te alejen de la verdad esencial. Dios es fiel, su palabra es confiable, y Él siempre está dispuesto a encontrarse con nosotros donde estemos. Y ahora, ¿qué tal dar el siguiente paso en tu jornada espiritual? Ya sea un compromiso renovado con la oración, un periodo de ayuno o un estudio más profundo de las Escrituras, Dios te está llamando a una relación más íntima con Él. ¿Estás listo para responder a ese llamado? Que esta reflexión no termine aquí, sino que sea el comienzo de una nueva etapa en tu camino de fe.